Bueno, ahora sí, me acerqué al módem, así que ahora debería andar bien, sin ningún problema. Lo que sí se, se va a mover un poco. A ver, mientras le envío a Claudio el vivo. A ver, enviar. Bueno, nuevamente saludamos. Sí, bueno, como empezó con vos, Andrés, lo que sucedió fue que Eh, nada, me fui a la cocina, el modem lo tengo un poco lejos. Ahora sí, bueno, está Claudio. Y ahora conectamos. Ahí está. Hola Claudio, ¿ahí me ves bien? Hola. Ahí sí, yo te escucho bien. Sí, bueno, lo que sucedía era que, bueno, justo, o sea, en la cocina donde estaba podía tener el teléfono fijo. Acá me cuesta un poco más, pero no hay ningún problema, lo tengo con la mano. Así Dale, que, hablemos si te parece de nuestra actividad de periodistas, cómo empezaste vos. Te como te conocí el año parezca, pasado sí. en un torneo en el abierto, ¿no? En el abierto, sí. Me acuerdo que fue en la final de dobles, que había unas chicas colombianas que habían Sí. jugado y que le hicimos nota, bueno, yo para YouTube, vos creo que había sido para la radio. Y sí, bueno, nos conocimos ahí, después bueno, nos vimos en Interclubes y luego este año en el ATP de Buenos Aires. Ese torneo del abierto era el segundo torneo al que yo iba. Yo había arrancado un par de meses antes en un torneo que se hizo en Florida, ahí en el Florida Tennis, un club muy lindo, eh, que fui, que en realidad se disputaron dos torneos. Yo fui al de la primera semana, iba a ir al de la segunda semana, pero justo el día de la final que se disputó en el Florida Tennis fue el mismo día de la final de Wimbledon, entre Federer y Djokovic. Entonces dije, Ah, bueno, cuando termina la final de Federer y Djokovic, voy a Florida. Y se hizo re larga, no terminaba más. Y, y yo iba también siguiendo el resultado del torneo de Florida por Google y resulta que terminaron casi a la misma hora. O sea que creo que estaba Fikovic con Hugo Carabelli, creo que era. sí. Y, y esos dos pibes no vieron la final de Wimbledon, porque estaban jugando una final entre ellos. Bueno, pasa mucho que incluso los jugadores que están en primera ronda de un torneo, cuando se Sí, está jugando la final de un Gran Slam, o se lo pierden o están viajando. Pasa seguido. sí, o Ahora, una cuadra, qué final esa? de esas. ¿Qué Sí, sí, final sí, esa perdió dos match point? Federer estuvo ahí nomás dos match points, sí. y creo que le pudo haber pesado. Parece que lo superó después, bueno, pero yo pensé que le iba a pesar mucho porque era un momento ya en la carrera de él donde tiene las últimas oportunidades, ¿no? Ya de ganar un gran slam y sobre todo uno de los dos match point estuvo cerquísimo. Y como que se apresuró un poquito para cerrar el punto y la pelota se Sí, le quedó ahí nomás. sí, sí. Además, los dos match point al servicio. O sea, para Claro, más, sí, sí, los eh, dos eran empate. sí, o sea, yo creo que pudo haber sido una de las últimas posibilidades que haya tenido él para ganar, porque este año en Australia lo vi muy lejos de Djokovic, lo vi muy lejos. Y ya el partido de tercera ronda con Milman, zafó, caminó por la cornisa, después contra Tennis Sangren en cuartos de final le costó muchísimo. Y en semifinales vi mucha diferencia entre Djokovic y Federer, mucha diferencia. Sí, tal vez en Wimbledon sea el gran slam donde puede llegar Mm. a dar otro golpe, ¿no? Si no, en otro gran slam se lo ve difícil. Sí, porque además el US Open lleva varios años con algunas derrotas un poco sorpresivas. En 2017 perdió con Del Potro, que Del Potro estaba muy lejos de su mejor nivel. Eh, Después en 2018 había perdido con Milman,
un partido increíble. En 2019 perdió con Dimitrov, que estaba a 70 del mundo. O sea, es como que los últimos años no han sido buenos en el US Open. De hecho, él había ganado, creo que desde 2004 hasta 2008, ininterrumpidamente. En 2009 jugó la final contra Del Potro, que la pierde, y desde entonces nunca más ganó el US Open. Es increíble. Claro, sí, sí, sí. El US Open, que es el torneo que tiene menos liderazgo de algunos de los grandes, porque Australia es de Djokovic, Wimbledon de Sí. Federer y Nadal Roland Garros, ¿no? El único torneo que está muy Mm. disputado, el de Estados Unidos. Sí, de hecho, si no le erro con los números, Federer ganó 5 títulos, Sí, creo que eran 5. igual que Jimmy Eh, Connor, sí. ajá. Bueno, y Djokovic creo que tiene 4, sino 3 o 4, Está ahí y nomás. Nadal también 3 o 4. O sea, dentro de todo está bastante parejo. Y en el medio también se sumó Del Potro en 2009, Cilic en 2014, Wawrinka en 2016, Wawrinka. Así que sí, es un poco como el torneo que más favorece la, la competencia, por así decirle, donde lo del Big Three es menos hegemónico que en otros lados. Sí, Martín Lanza nos dice que también le ha ido muy bien a Gassi y también a Sampras. Pete Sampras también creo que tiene 5 también con Connors y Federer. Sampras en un Ajá, momento sí, era el líder de ese torneo. sí, Era un jugadorazo en esa superficie y bueno, y en Wimbledon ni que hablar. claro, Así que sí. si después hablamos de los mejores jugadores de la historia o de los mejores golpes, bueno, el saque de Sampras y la volea están ahí igual que el smash en el primer orden, ¿no? Sí, yo la verdad que, bueno, a Sampras por supuesto no lo Claro. vi jugar, eh, pero hay algo que me llama mucho la atención de esa famosa rivalidad que él tuvo con Agassi, y es que supuestamente Sampras era una persona bastante inexpresiva, como que nunca, esto por supuesto todo lo que yo he leído, que nunca como que mostraba emociones, como que nunca es, al contrario de Agassi, que era totalmente emocional. Quería saber si esto era realmente así. Sí, era un poco así, también otro poco se forzaba el antagonismo justamente para dos tipos de públicos, el público tal vez más serio, exquisito, que buscaba Más clásico, que estaba al claro. lado, claro, de Sampras y el más, digamos, ¿cómo te puedo decir? Más hippie o más heavy estaba con Agassi. Pero es cierto que eran dos personalidades bastante distintas. Yo pude hablar, voy a hacerle dos preguntas a Sampras cuando vino acá, estuvo en el Tigre jugando un Sí, cuadrangular, ya cuando se había retirado hacía bastante, estuvo con Agassi, Courier y bueno, algún otro jugador, no me acuerdo ahora, y pude hacerle un par de preguntas. Una de esas, me acuerdo, fue si no le quedó la espina de no haber ganado Roland Garros. ujú, Y bueno, y él me dijo que bueno, que él había dado lo máximo posible en la superficie, había perdido con Kafelnikov una sí, semifinal, si no me equivoco, el y año bueno, que gané. sí, Sí, porque yo creo que juega muy bien en polvo de ladrillo, a pesar de que no era su superficie, ¿no? Pero a mí me parece que tenía todos los golpes y esas cosas que pasan que a veces, o sea, si no hubiera sido con Soderl en la final, tal vez Federer no hubiera ganado Roland Garros. Y bueno, son eventualidades que pasan. Y si no hubiera estado Nadal, a la vez Federer hubiera ganado varios Roland Garros. Pero bueno, las cosas son como son, ¿no? sí, sí, por supuesto. Acá Martín nos aporta que Agassi se despide en el US Open 2006. Claro, pierde con Becker, Benjamin Becker. Sí, Esta curiosidad, que perdió contra este jugador, que su único logro prácticamente ha sido retirar a Agassi. Eh, y bueno, yo te quería preguntar si para vos, crees que, bueno, Sampras, como recién hablábamos, en general no le ha ido bien en polvo. Yo el otro día estaba viendo uno de estos programas especiales de ESPN que mostraban los campeones de Roma, y hubo un año que la final la jugaron Sampras y Becker, una final sumamente especial porque ninguno de los dos era ni por asomo un jugador con palmarés interesante en polvo ladrillo.
y Sampras creo que ganó 6-2, 6-2, 6-1. Sí, Lo mató. ganó en Ese Roma fue, porque, sí, porque Roma dentro de de los torneos de polvo de ladrillo es la cancha más rápida. claro, Un sí. poco por la altura, ¿no? Y Mm, por el tipo de cancha. sí, sí. Y me sorprendió que, bueno, primero el marcador y que ese haya sido prácticamente uno de los pocos títulos que haya tenido Sampras en su carrera en polvo, que fue en el 92, que después, bueno, como vos decís, pierde con Kafelnikov en cuartos de Roland Garros, que para él yo le había escuchado decir que era como una desilusión porque había llegado con bastantes ganas ese año, pensó que el título en Roma le podía dar posibilidades y al final resulta que terminó perdiendo dentro de todo para lo que era Sampras rápido, pese a que ya haya sido su mejor resultado en Roland Garros. Y, y como es, el dato que me sorprendió es que Boris Becker jamás ganó un título en polvo de ladrillo. Eso me pareció increíble. Sí, no ganó, yo también vi el dato, me sorprendió. Sí, pensé que había ganado algún torneo en polvo, pero bueno, son a veces eventualidades que se cruzan con otro jugador mejor en ese momento. Había jugadores típicos de polvo de ladrillo y y bueno, no pudieron ganar, como te decía, de Sampras, probablemente pudo haber ganado si no se cruzaba con Cafénico, pero bueno, son cosas Claro. que nunca se van a saber porque los hechos como que fueron los que fueron. Eh, y hablando, me remonto antes que hablamos del periodismo de tenis, yo te quería comentar algo, yo más que nada me siento periodista gráfico, al principio yo Ajá. seguí escribiendo en revistas, en diarios, y después, bueno, a la radio llegué, en Radio Belgrano, un programa que hicimos con Lucho Hernández, bueno, falleció, era un periodista de la revista El Gráfico, que seguía por Ujú. todo Sí, el mundo, me suena de Lucho tenis, Hernández. ¿no? Sí, y después con un chico Sí. Mauricio Pid y Adrián Benítez, que ellos hacían una revista que se llamaba Smash, y hicimos un programa de Ajá. radio. Y ahí yo empecé como productor un poco y después me gustó el micrófono, la verdad que es lindo. Pero la diferencia es que vos en radio y en tele me parece que no podés bajar el nivel de interés. Vos estás haciendo una nota para una revista y de pronto tenés valles en la conversación, ¿no? En cambio, Claro, en sí. radio o en tele tenés que mantener interés y tratar de aportar cosas interesantes para que no se vaya la audiencia. Me parece una Sí, diferencia porque muy es bien. en vivo, claro. Entonces, estás permanentemente jugando con eso. Es la realidad. Sí. Por eso a mí me gusta mucho el YouTube, que bueno, más allá de que es un poco New Age y que en mi caso particular viene bien porque puedo arrancar sin la necesidad de estar en televisión o radio, creo que como que los contenidos van a ir girando un poco hacia esa onda, ¿no? No sé cómo lo ves vos, pero ya la gente joven prácticamente no escucha radio y si bien consume televisión lo hace mucho menos que hace unos años. Y sí, han cambiado incluso los formatos. El periodismo gráfico se ha desplazado a las redes. Los Sí. textos largos son cada vez menos leídos, pero bueno, siempre hay un sector de gente a que le interesa mucho leer. Yo estaba viendo que tengo más o menos como 15 20 libros sobre tenis Ujú. Sí. y, y por ejemplo, hay un libro acá que es una especie de relato sobre Roger Federer. Ajá, Y nada, mira. en una final de Wimbledon contaba con un escritor que se llama David Foster Wallace, un escritor norteamericano, y bueno, tiene todo el atractivo de algo bien escrito, ¿viste? Que es otra cosa, digamos, no va a reemplazar la imagen, son cuestiones distintas, y bueno, el tema de la radio, sí, como vos decís, aparte hay mucha competencia, muchas radios, imagínate que ahora un torneo van, no sé, 20 30 40 periodistas de distintos medios. Antes cuando jugaba Guillermo Vilas por el mundo, creo que había 3 4 periodistas que lo seguían. Eh, Mm, y aparte, actualmente, con el tema de las redes, es como que ni siquiera hace falta a veces estar ahí, otra persona claro. va, te hace el contenido de afuera, ha cambiado completamente el periodismo. Y en televisión, bueno, depende mucho.
qué canal tenga la cobertura de determinados torneos. O sea, si como ESPN tiene actualmente los Grand Slam, siempre van a concentrar una enorme cantidad de audiencia porque, bueno, la gente se suele prender con esos tipos de torneos y con las etapas finales. Si vos no tenés la posibilidad de cubrir ese tipo de torneos, la audiencia va a ser menor, pero bueno, obviamente después está la importancia de que quien transmita o quien comente sepan también de qué se trata, ¿no? No sé, no sé vos qué pensás, por ejemplo, de los exjugadores, periodistas, ¿vos lo ves bien o pensás que hay un exceso de exjugadores que comentan tenis o le aportan otro ángulo que también es otra lectura, ¿no? Sí, ay, justo. Sí, lo había escuchado una vez a Salatino, que hablaba sobre esa cuestión y que, bueno, para él, siendo comentarista y demás, era cada vez más difícil encontrar lugar, primero porque Fox Sports como que le había bajado el pulgar al tenis hace un par de años y que cada vez había esto, exjugadores, pero bueno, también Salatino ha elegido a Gustavo Luza, que es exjugador, como su compañero de transmisión, o sea, es como que hay un poco de reclamo para ese lado, pero él también tiene un compañero que fue exjugador. Yo creo que, a ver, siendo exjugador, son exjugadores y conocen muchas veces lo que el jugador siente en esos momentos, pero también considero que lo de ser exjugador refiere a un tiempo pasado, no quiere decir que la actualidad no se puedan desempeñar como comentaristas. Es decir, creo que Javier Frana se ha destapado como un gran comentarista, sumamente respetado, y hace dupla con Luis Alfredo Álvarez o Lalo Varela, que ni siquiera son periodistas especializados en tenis, porque cubren béisbol y esas cosas. Entonces, y son muy buenos, no estoy Sí, diciendo otra sí, cosa, sí, son muy buenos. sí, no, está muy Eh, bueno el complemento de un periodista sí, con un exjugador, es que es aparte interesante hacen porque aportan dos ángulos distinto, distintos. Sí, hacen análisis distintos. Yo me acuerdo, Fox Sports en un momento llegó a tener, bueno, además de Salatino, Luza y también tenía a Eduardo Bolaños, que Eduardo le aportaba la cuestión estadística, más sí. números, eh, Salatino hablaba más de la historia y Gustavo Luza podía hacer un análisis más técnico. Y me parece que hacían un muy buen equipo, creo que era muy completo. Sí, Yo ahora, creo que, decime. no, bueno, alguno de esos comentaristas técnicos que a mí me gustaba mucho era Tony Pena. Tony Pena era un comentarista que no lo llegué a escuchar mucho, pero ya en el último año que estuvo, yo sí lo seguía bastante y me gustaba mucho el análisis que hacía, se notaba que sabe mucho del juego y creo que cada vez hay menos de esos comentaristas. Y al que han metido en ESPN para reemplazar un poco a Tony Pena ha sido Daniel Orsanic, que se desempeña más en la parte técnica y creo que lo hace muy bien. Claro, tampoco Javier Frana está ahora más y está Claro, haciendo un podcast muy interesante con Ale Correcha. ajá, con Alex Correcha. Sí. Sí, sí, Acá sí, sí, sí. perdóname, están mandando saludos. Ahora Abu Carela, yo viste, no veo muy bien, pero van Sí, también enviando un saludamos saludo. a la gente que se va uniendo. Sí, ahí, bueno, Martín Lanza comenta que Luis Alfredo Álvarez va a estar hoy a las 22 con Bea Tenis. Muy interesante, me interesa mucho escuchar a Luis Alfredo porque, bueno, es ya hace cuánto que está, vos sabrás mejor que yo, hace cuánto que está transmitiendo tenis en ESPN. Y yo creo que más de 20 años, fácil. Creo que 20 años, una cosa Mm, así. Porque creo que ESPN tiene los torneos de Grand Slam, él está él, está él transmitiendo esos torneos y algunos Master 1000, aunque van claro. alternando. Sí, Pero bueno, es interesante. Yo estuve en un Grand Slam nada más, yo te contaba, creo, ajá. en el US Open 2013. 2013, el año que gana Nadal. Le gana Nadal a Djokovic en 4 sets. Sí, la verdad que es un espectáculo impresionante y aparte del US Open, los jugadores pasan cerca, digamos, de los periodistas, de la gente, hay más comunicación, me parece que en otros torneos
hay más reserva, pero Ujú. se da mucho para el contacto y aparte, bueno, Nueva York es una ciudad bueno, que es muy eléctrica, ¿no? A mí La siempre ciudad fue que está- El Grand Slam que más me gustaba, pero bueno, sobre gustos después está la tradición de Wimbledon, por otro lado, está Roland Garros, que es el de los argentinos, el clásico por polvo de ladrillo, y Australia, que es el más moderno, así que sobre gusto no hay nada escrito, ¿no? ¿Vos qué Grand Slam te gusta más? A mí, bueno, como ya le dije a Andrés en un video que hicimos, me gusta mucho el Abierto de Australia. Puntualmente cuando iba al colegio es como que por algún motivo y pese a los horarios raros, el único que podía seguir, que me ponía todo el día, era el Abierto de Australia. Está a Porque Roland, contramano, sí, está a contramano claro, de pero ahora. al estar en vacaciones escolares es como que podía verlo todo el día. Me acuerdo una vez, el año que gana Federer, 2017, un domingo era 10 de la mañana, se despierta mi madre y me pregunta, che, ¿a qué hora te levantaste? Yo digo, no, mira, nunca me dormí. Porque claro, yo seguí de largo. Y me acuerdo, porque después, bueno, Roland Garros, Wimbledon o el US Open, es como que en un calendario escolar justo Claro, la hora estás de choque, la lidiando con hora. las clases. Entonces, el que siempre seguí fue el Abierto de Australia, que además es súper moderno, los estadios que tiene son fabulosos y puntualmente me gusta mucho la energía que tiene el fanático australiano. Creo que le gusta mucho para con sus jugadores, son un poco como nosotros, son así bien de cancha Sí, y, y si se tienen que ir hasta las 5 de la mañana viendo un partido, lo ven en ese sentido, no son como los Yankees que si el partido se alarga demasiado, 11 de la noche, 11 y media, ellos se van. esa final que vos mencionaste en Australia, la de creo que le gana a Federer a Nadal en A 5 sets, hacerla sí, ahí, sí, fue impresionante cómo pegaron los dos, a tal punto que Nadal perdiendo el partido se fue muy satisfecho, decía, mm, obviamente que le hubiera gustado quería, ganar, y estuvo muy cerca porque había quebrado el saque en el quinto set sí, bueno, se le escapó, después Roger apretó el acelerador, pero en un momento pasaron, viste, las imágenes a ras del piso y la velocidad sí, con que juegan es una sí, cosa es impresionante. impactante. Sí, Rafa, Roger llegó a sacar 1-3, 40 iguales, creo que llegó a sacar Roger. Y ahí justo hacen un punto larguísimo, como de 20 golpes. O sea, esto que se llama rally, viste, que en inglés le dicen rally, como de 20 golpes. Y bueno, fue un puntazo que terminó ganando Roger, pero si hubiera ganado Rafa se ponía breakpoint, que ya hubiera sido doble quiebre en el quinto, hubiera sido casi decisivo. Entonces, como que los fanáticos de Roger siempre dicen que ese punto es la diferencia entre 19 y 20 Grand Slams, que además, bueno, Rafa tiene 19, Roger tiene 20, sí. entonces como No, que ese punto cambia el orden. Si Rafa hubiera ganado ese punto, muchos fans de Roger dicen que Nadal tendría 20 y Roger tendría 19, o sea, como eh, alguna cosa muy mínima puede cambiar la historia. sí, tal cual. Y Lautaro, le quiero mandar saludos a Sebastián Guti también, que se acaba de Le mando, unir. De nuevo Ariel de Santa Fe y Martín, que nos están haciendo el aguante también. Como bueno, nosotros también los seguimos mucho a ellos. sí, Eh, por supuesto, le mandamos un saludo. eh, Y, y, y sí, Claudio, no. te quería preguntar, más allá del US Open 2013 que fuiste a cubrir, quería saber qué otros torneos así, bueno, imagino Copa Davis tenés varias, ¿no? Sí, Copa Davis fue, o sea, la primera cobertura que hice yo como periodista, fue, justamente lo contaba la vez pasada, fue en el año 96, habla de mi edad, Ah, en el Náutico Mar del Plata, jugaron Argentina con Bahamas. va En la- más claro, creo que ganó el 5-0 Argentina. 5-0 que Creo, vino este Matt Knowles, ¿no? sí, Magnó que era muy buen doblista. Qué bueno, sí. Y por Argentina jugaron Frana, Bengoechea y Lobo puede Gumi, ser. Hernán Gumi. Y Lobo creo Ah, que también en doble.
me En parece que el es doble. dobles, me parece. Sí, pero bueno, me acuerdo, y bueno, de ahí sí, antes como espectador, como fana, había visto a Guillermo Vilas, sobre todo ese partido que le ganó a Macarlo, que creo que fue, él dice que fue uno de los mejores partidos que jugó en su vida, que le ganó Ujú. en 4 sets, creo que 6-0 el último, y Ajá, le ganó dos veces a Macarlo acá por Copa Davis, y también otro partido que Claire le gana en la Copa Davis anterior. Una fue sí. creo que en el 83, la otra creo que en el 80, no me acuerdo exacto. Sí, algo así, sí. En el Algo 80 creo así. que fue por la zona americana. Claro, Que cuando bueno, fue esa vez que Claire gana un partido que termina al día siguiente ujú. creo que juega McEnroe en Estados Unidos y, bueno, en un momento jugó Goldfield, pero en esa edición no me acuerdo Y exacto, pero Tanner, bueno, puede ser. no, Tanner no jugó acá. Esa fue la final del 81 que jugaron en Estados Unidos. Ujú. El otro, Jugó el rubio este Fleming Fleming jugó el dobles con McEnroe. con Pero bueno, McEnroe. lo que te quería decir sí que hubo jornada gloriosa de Copa Davis. Después, bueno, hubo una que se perdió la semifinal en el entonces Checoslovaquia, que vino Iván Lendl, que hubo una Sí, sí, famosa solicitada, un conflicto de Vila, sobre todo con la sí, con la selección de ciudad. tenis. Sí, después, ¿Y bueno, partidos. así que ha sido ¿Cómo? algún torneo en el exterior que hayas ido? No, en el exterior no fui a otro torneo. Cubrí Solo todos el US torneos Open. casi internos. Sí, después algunos en el interior, pero no fuera de la Argentina. La verdad que me hubiera gustado. El tema es que, bueno, yo te iba a comentar, no sé si tiene interés, pero yo al principio, bueno, te dije alguna vez que yo soy abogado, no ejercí mucho tiempo. Ah, no me Claro, contaste. sí. No, y después estudié ciencias políticas y periodismo también, deportivo, y Ujú. un poco tarde me dediqué al periodismo, siempre, o sea, me las arreglé mucho tiempo para vivir solo el periodismo, pero no solo dedicado al tenis, por una cuestión de que, Claro, bueno, no se dio, yo no lo enfoqué tampoco en un momento solo para ser periodista de tenis, y bueno, eso hizo de que empezara un poco tarde, si se quiere, ¿no? A escribir solo sobre tenis, pero bueno, sí, siempre está la posibilidad de ir a cubrir otro torneo en el exterior. Ahora, como te decía antes, que es un poco complicado porque hay menos medios, en el sentido menos medios, hay muchos medios por internet, páginas y todo, pero hay muchos reporteros que pueden mandar de afuera los materiales, con sí, lo cual eh, es complicado justificar sí, bueno, el los viajes cambio. para diarios, por ejemplo. Claro. Entonces eso se hace más complicado. Ahí quiero saludar a Ivo Tricarico, el Ah, colega de Ivo Karlovic, el tocayo de Ivo Karlovic, que se suma y nos saluda. y Ivo estuvo Eh, en la final de la Copa Davis en Croacia. en Zagreb, sí, Él sí, estuvo ahí acá. tiene una foto en su portada de Twitter, me acuerdo que estaba tirado en la cancha, sí. Eh, Sí, sí, yo y, hace mucho que lo he visto en cobertura de torneos, hace muchísimo, desde que él empezó. Ajá. Y Claudio, te quería preguntar sobre esto que se habla tanto, de que ahora las superficies están como muy igualadas. El otro día vi en YouTube el programa este de Chela, que hacían Deporte B, que tiene entrevistas muy interesantes, muy buenas, que yo no había visto, que le había hecho una a Vilas hace un par de años, y Vilas lo que le comentaba a Chela es que la idea esta de equiparar las velocidades de las superficies, ya él la había tenido hace mucho tiempo y que para él, para la televisión, hubiera sido mucho mejor. Y Chela como que le daba la razón. Sí, Martín, en el set de Chela se llama el programa. El nombre, bueno, haciendo un poco de juego con lo que es el set en el tenis, bueno, y el set de televisión. Y, y me llamó la atención que ambos coincidieran en que lo mejor era igualar las velocidades de las superficies, que se jugara en polvo, que se jugara en césped, en cancha dura, pero que se igualaran las velocidades. Eso me llamó mucho la atención. ¿Vos qué opinión tenés al respecto? ¿Te gusta esta etapa actual o te gustaba más en los 90 que había mucha diferencia?
No, yo creo que es mejor el tema que se equipare la superficie para poder ver un poco más de juego. O sea, yo me acuerdo que antes en las superficies rápidas era casi imposible devolver un saque. Si bien, Ujú. bueno, todo se fue perfeccionando, después las devoluciones también se perfeccionaron mucho. Entiendo que lo de la superficie tiene que ver porque, bueno, tal vez Rafa Nadal no sé si hubiera ganado Wimbledon si Mm, el pasto hubiera sido tan rápido como en la época de antes, que cuando lo ganó Becker, cuando jugaba Edberg, ¿no? claro, Y Vilas mismo ganó dos Australia, en aparte césped. del máster en Australia, claro, ganó 78, 79, ganó el máster en Australia y si no me equivoco, el pasto ya ahí era un poquito más lento. Eh, Era un más allá césped que distinto al de tampoco, Wimbledon, sí. claro, más allá que en Australia en esa época había muchos jugadores que no iban, por ejemplo, Borg casi no iba a Australia. Ajá. Pero sí, después se equiparó mucho a las superficies y eso creo que favoreció sobre todo a jugadores como Rafa Nadal, como te decía, por el tema de que, bueno, puede controlar el saque, que no es el fundamento, aunque no tiene mal saque, no es el fundamento del juego de Rafa Nadal y eso le permitió haberle ganado a Federer la final, una de las dos finales que ganó allá en el Abierto Británico, ¿no? Sí, a mí particularmente como opinión personal, me gusta un poco leer y ver que cada superficie tenía como su especialista. Creo que le aportaba como un condimento extra de que, bueno, esto tenía Wimbledon, por ejemplo, que, no sé, vos eras número 10 y te tocaba un Gilles Muller, un Sam Querrey, y sabías que era un partido muy duro, o te tocaba Roland Garros con un español y te agarrabas la cabeza porque sabías que ibas a estar corriendo 5 horas. Creo que eso se ha perdido. Al igualar tanto las superficies, es prácticamente, o sea, me parece que no varía mucho en qué superficie se juegue. Y eso lleva para mí a que, bueno, cada vez el césped se extinga más como superficie, si en definitiva se juega igual en todos lados. También creo que atenta un poco contra ¿cómo decirlo? Eh, los distintos estilos de juego. Ya casi no se ven jugadores de saque y red. Y si bien sé que en los 90 eran demasiados y quizás el juego era un poco aburrido, hoy en día me gusta que haya jugadores de saque y red, porque van un poco contra el modelo de jugador actual. Yo creo Sí, que sí, sí. A mí también, sí. cada vez, o sea, no tengo nada en contra de los sacadores o los que le pegan muy fuerte del fondo, pero es como que de alguna manera se van potenciando o cada vez, o sea, el modelo a seguir va a ser un jugador estilo Zverev, estilo Medvedev, que sepan defender bien y que le peguen muy fuerte desde el fondo de pista y eso va a ser como el prototipo de jugador del siglo XXI. Antes creo que tenías los pasapelotas de verdad, los que de verdad eran pasapelotas, los que eran buenos jugando desde el fondo de pista, los saque y red, tenías un montón de estilos distintos y eso creo que facilitaba no solo a que se disfrute más, sino que la gente también empatice con ciertos jugadores. Si todos juegan igual, ¿por qué hincharías por uno en lugar de otro, por ejemplo? Claro, acá dice Martín que Pal Calla dijo que si las canchas hubieran sido más lentas, me imagino que si tuviera que ser hoy en día profesional, jugaría más de fondo, claro. En Claro, esa sí, época que estaba Ruseski, Kralichek, eran jugadores que no pasaba la pelota más de 3, 4 veces por la red. Si es que pasaba, si es claro. que lo volvían en saque. Es que Sí, hoy en día, sí, no, que hoy en día prácticamente no hay jugador súper agresivo, salvo así en el top 10, el único súper agresivo es Federer, y porque es posiblemente por técnica el mejor jugador de la historia. Pero si no, un jugador normalito, agresivo, no puede prosperar, no hay manera. claro, sí, el último tal vez fue Andy Roddick. Sí, Claro, Federer es un jugador súper completo, porque tiene un saque que tal vez no es el más potente del mundo, pero tiene una colocación, digamos, él empieza a armar el punto del es saque fantástico, sí, sí. como saque, digamos, que le permita, digamos, abrir.
para la segunda pelota es uno de los mejores saques, Sí, más allá totalmente. de la potencia. El saque pasa mucho por el tema de poder armar la jugada que sigue, claro, Claro. y las canchas se equiparan y son un poco más lentas, permiten más ese tipo de juego. Sí, 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 estoy de sí, sí, acuerdo. sí. Si te parece que querés armar un jugador ideal así, o Dale, dale. tal Me vez, parece claro, bien. yo ahí, Antes es como que, hablando sobre esto de las superficies, como que antes se podía armar un jugador ideal en cada superficie. Hoy claro, es casi lo mismo. sí. Pero dale, si te parece, ¿a quién elegirías vos en el saque? Y yo el saque lo pondría a Pete Sampras. Vos mucho A no lo viste Pitt. jugar, me había dicho. Pero bueno, No, viste el video, directamente no. pero viste muchos videos. Sí, 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 he visto algunos. Yo, hablando un poco de los actuales, me quedo con Ivo Karlovic. Creo que cuando se hace esto de los saques, siempre como que se lo subestima, se elige a otros como Isner o Kyrgios, pero para mí el servicio de Ivo sigue siendo muy bueno y de hecho es básicamente por eso que a los 41 años se mantiene ahí en el top 100, 150 y además justo Karlovic es como que al ser tan limitado en otras áreas del juego, siempre me gustó mucho la gran capacidad que él tuvo para mejorar su saque. En un momento en el cual otros hubieran preferido por potenciar las carencias de su juego, él potenció sus virtudes. Y me parece increíble. A mí de Isner, vos lo nombraste a Isner, lo que me gusta es que, digamos, ha progresado mucho todo el juego, justamente que no es el saque. Claro, sí, Parecía un jugador que si vos le devolvías el saque prácticamente le ganabas y ganabas el punto, he visto claro. mucho progreso, que un jugador tan alto y que tiene tanto servicio, pero le cuesta, digamos, agacharse o subir a la red, si no por Mm. ese servicio, ha mejorado muchísimo. Incluso ha Sí, ganado más de 1000, claro. en los últimos años incluso hizo octavos de final en Roland Garros, hizo semifinales en el Master 1000 de Roma. O sea, es un jugador que evidentemente ha progresado en otras áreas del juego. En la Y le ganó a derecha, ¿a quién Roger, elegirías? y le ganó a Roger una vez en Copa Davis, Isner. Claro, Creo que sí, está sí, bien. sí, sí, sí. Sí. En la derecha, el drive, ¿a quién elegirías hoy por En la, hoy? en la derecha lo pongo a Delpo. A Del Potro. Sí. Sí, 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 yo también concuerdo en que para mí su derecha es muy buena. Eh, pero bueno, también si hacemos este análisis potencia, colocación, creo que, y de hecho creo que lo he visto en un análisis, como que en general la precisión no es muy, muy grande, es decir, como que tiene bastante margen de error también del Potro con su derecha, y en ese sentido quizás hay otros jugadores menos potentes que generan también daño con sus golpes. Djokovic creo que sabe a mucho usar la derecha para abrir ángulos y es un maestro en eso. Sí, el tema, Lautaro, que me parece que yo traté de elegir un golpe de cada jugador, pero sí, esto es más Es un juego difícil. porque, claro, porque un Claro, jugador sí. en realidad hay veces que un jugador que tiene una derecha genial, resulta que en un partido no le funciona ese golpe o al Mm. revés, un jugador que no tiene tanta derecha arma bien el juego y lo compensa, sí, es medio juego, porque Sí, a Djokovic lo había pensado como devolución de saque, pero sí, ajá. tiene una derecha también muy devastadora, te abre en la cancha y Sí, después sí, te sí. mueve. Casi que ni necesita golear. Mm. En el revés, ¿a quién elegís? En el revés, yo de los actuales de una mano lo pondría a Babrinka. Y de dos manos podría ser el de Djokovic y el de Roger de Slice. El Slice de Roger Ajá. de El revés me parece. cortado. Sí, es una cosa de loco. Porque lo usa para defenderse y para atacar. Sí, 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 total. A mí, bueno, Babrinka me gusta mucho. También me gusta el de Gasquet. También, Creo sí. que raramente tiene mejor revés que drive.
Bueno, Dominic Thiem también creo que tiene buen revés a una mano. Y de Sí, entre los que tienen a dos manos, a mí el que me gusta mucho es Kei Nishikori. Creo que sí, tiene una aceleración muy buena. Él en general me gusta como jugador. Los golpes que tiene me gustan mucho y creo que podría haber ganado mucho más en su carrera de no ser por su mentalidad. Pero su revés particularmente, me acuerdo de haberlo visto en Buenos Aires con Schwartzman, me pareció increíble. O sea, veía que más o menos tenían reveses similares con Schwarman, pero es como que había una diferencia en cuanto a potencia que vos te das cuenta que en ese momento o sea, jugaban en distintas ligas. Hoy prácticamente son del mismo nivel, pero en ese momento era claro que jugaban en distintas ligas. sí, acá dice Martín el revés de Gaquete más elegante y el stand más Es potente. verdad, Sí, bueno, es antes verdad. estaba el revés de Guga y el revés de Gaudio también, Sí. si nos referimos a los jugadores anteriores, y el de Vilas ni que hablar. Sí, Bueno, Pablo Cuevas, por ejemplo, tiene un revés a una mano también. muy lindo, Sí, que por sí, videos he visto que se parece mucho al de Guga Kuurten, y de hecho él mismo ha dicho que cuando empezó a jugar al polvo se inspiró mucho en Guga porque era una época en la cual los grandes jugadores de polvo ladrillo jugaban con un revés más a una mano, porque tenían más tiempo para armar el golpe y que en general sí. se les hacía mejor jugar a una mano por el Sí, top acá spin, otras cosas. Andrés me apunta a la volea de Rafter, sí. Yo también Sí. diría, sí, la volea también de Edberg de esa época era Mm. muy buena. Era una época, como Sí, vos decías, de muchos goleadores por el tema del tipo de mm, cancha, que te claro, forzaban. Y también en Wimbledon, ¿no? claro, en Wimbledon estaban a full. Sí, bueno, McEnroe, McEnroe tenía una volea también buenísima. claro, McEnroe sí. Eh, a mí de los actuales que me gusta como volea está el pelado Evans, eh, Ah, que sí, sí. también es un poco un jugador atípico porque es mucho saque red, es un jugador que usa mucho el cortado para el slice, para pasar al ataque, o sea, pasa de defensa-ataque muy rápido y, y me gusta mucho cómo volea, casi que no falla en la red. Y otro que me gusta mucho y que se lo menciona poco en este apartado es Nadal. Nadal voleando es casi infalible. De hecho, si uno Es revisa, otro tipo de volea, sí. Es otra, una sí, volea más que él va definiendo el punto y así sí, va la sí, red sí, para definir. Sí, pero si uno mira sus números en la red, casi no falla, tiene arriba del 90% de efectividad y, y no es que, porque pueden decir, bueno, pero 90% si vas 5 veces por partido es más fácil. Y no, va bastante a la red, sobre todo en el último tiempo. Ha tenido como una progresión en su juego ofensivo y ha pasado mucho al ataque y volea realmente muy bien. sí. Acá apunta Andrés también la Sí, mentalidad de Feliciano, Nadal. por Sí, yo supuesto. sí, no, y la mentalidad de Nadal, yo iba a decir garra a Nadal. Creo que es un Sí, jugador en ese concuerdo. aspecto insuperable. Sí, Sí, yo igual lo pondría ahí codo a codo con Novak. El otro día leía un comentario en una página de tenis que hablaba sobre situaciones en las que Djokovic estaba como muy mal en un partido y que después terminaba ganando ese Gran Slam. Porque bueno, más allá del citado partido con Federer en Wimbledon, hay un año, creo que es el 2011, el primero que gana en el US Open, que en semifinales estaba 2 sets abajo con Federer y en el quinto set Federer tuvo un match point o dos, uno o dos match points. Djokovic le ganó ese partido y después creo que le ganó la final a Nadal. Y ha tenido varios Grand Slams así como que eh, estaba en una situación desfavorable, ya sabemos, bueno, este año con Team en Australia. Creo que sí. estaba incluso break abajo en el quinto y lo terminó ganando. Creo que en ese sentido están muy parejos con Nadal. No creo que Nadal sea amplio dominador en este sentido, en este apartado de mentalidad. Sí, sí, bueno, esos tres gigantes, viste, tienen en realidad todos los golpes. De pronto algunos puede ser un poquito más flojo, pero
¿Y por qué jugador, como quien dice, entre comillas, pagarías una entrada o te divierte mucho? A ver si Buena coincidimos, pregunta. a ver si A mí me coincidimos. gusta, bueno, como te dije, me gusta mucho Nishikori. O sea, Ajá. estéticamente me gusta verlo a Nishikori. Y bueno, por el que pagué incluso una entrada y que me gustó muchísimo fue por Gael Monfils. Lo vi contra Pablo Cuevas en el ATP de Buenos Aires y es un jugador fantástico. Realmente las cosas que hizo ese día en la cancha, impresionante. Bueno, yo te iba a decir, a Monfils, yo pagaría una entrada. Sí, siempre me gusta verlo y como que entre hincho cuando no juega algún argentino o otro jugador que me tira, siempre quiero que gane, porque me divierte un montón y siempre lo quiero Fantástico. ver jugando. Sí. Sí, sí, es un Y, jugador increíble. y creo que le hace bien al tenis, un poco ese tipo de Sí, jugadores. totalmente. Por el tema de la técnica, porque yo, por ejemplo, Kyrgios es algo que a mí no me gusta lo que hace. ¿Viste? Hay algunos periodistas o gente del público que ha dicho que en definitiva le hace bien al tenis ese tipo de personalidades. Yo en ese caso ya no lo comparto, pero bueno, hay opiniones para todos. Yo prefiero deleitarme con Monfils, con ese tipo de jugadores. Claro, sí, o sea, a mí me gusta Kyrgios cuando, por ejemplo, en Washington agarra a alguien del público en el match point y le dice a dónde querés que saque y el tipo saca ese lado y mete un ace y va y abraza a esa persona. No me gusta cuando revolea una silla en Roma o cuando le pega un botellazo a la silla del umpire. En ese sentido, me quedo con lo bueno de Kyrgios, no con lo malo. Y ciertamente no pagaría una entrada para verlo porque nunca sabes con qué te va a salir, o sea, de repente te juega 4 games y se te va, ¿viste? No, yo ante eso no me gustaría arriesgarme. Aparte, quizás termina enseguida el partido, sí. Sí, El no, equipo, nunca sí. sabés si se despierta con el pie derecho o qué le pasó ese día. En un partido, por ejemplo, con Federer y Kyrgios, totalmente compraría entrada. Un partido así sí, pero si la consigna es por un jugador, definitivamente no, porque siento que es más fácil ganar la lotería a que el tipo salga motivado contra un número 90 del mundo. Sí. Lautaro, dice Andrés que yo te estoy entrevistando, así que si querés preguntarme, Bueno, preguntame. yo, hablando un poco de eso, me gustaría saber, bueno, qué entrevistas te han gustado de las que vos hiciste, si nos querés contar alguna anécdota particular, y bueno, ¿quién te gustaría entrevistar? Sí, mira, yo justo lo estaba pensando hoy y hay muchísimas notas que me gustaron, incluso informes. Yo hice una vez un informe sobre diferencia entre entrenador, coach y profesor y Ah, consulté a muchísimo. Pero si me tengo que quedar con una nota, fue la que le pude hacer, tuve la suerte de hacerle a James Blake. a Cuando Shane vino acá. Blake, sí, A Jimmy Blake porque él justo, que es ahora el director del torneo de Miami, claro, sí. porque él había contado en una nota anterior todo el tema racial, lo que significó Arthur Ashe para él, Mm, y bueno, gracias a Eduardo Pupo que puede entrar al vestuario a hacer la nota cuando él vino a jugar una exhibición, y bueno, publiqué esa nota y la guardo como una de las que más me gustaron si tengo que elegir una, ¿no? Pero, sí, este, o sea, hubo entrevistas a profesores, a especialistas, que yo las disfruté mucho, que tal vez no son jugadores del circuito top, pero que me aportaron mucho. Dicen notas técnicas con Roberto Graez, con Daniel Spax, por ejemplo. Pero, pero de jugadores yo te diría Blake, hice una a José Luis Clerc también. Eh, ajá, y una anécdota te cuento, cuando Nalbandián estaba en el apogeo, no había ujú, manera de dar con él, porque viajaba por todo el mundo, era más difícil comunicarse en esa época, sí, me y dijeron eso, sí. terminábamos siempre entrevistando al papá, que bueno, lamentablemente falleció, pero el papá de David nos tiraba un montón de data, nos contaba cosas de los comienzos de él, de los torneos que David le iba comentando a la vez, y esos diálogos también lo disfrutaba mucho. En Mirá, realidad, en realidad muchas notas, pero me quedaría con,
quizás con la de Blake. ¿Vos, Lautaro? Sí, bueno, primero aportando un poco lo que vos decías de lo de Blake. Blake, si no me equivoco, una vez en Estados Unidos tuvo un conflicto con la policía, porque ahí en Sí. Estados Unidos, en algunos estados, la policía es bastante racista y a él lo habían detenido porque, bueno, además no conocían quién era y una vez que llegaron a la comisaría, como que le informaron de quién era la persona en cuestión, ex jugador de tenis, número 4 del mundo, y a Black le dieron una recompensación económica por daños y perjuicios y demás, y él lo que dijo fue, no me interesa ese dinero, yo ya tengo suficiente, lo que quiero es que con este dinero capaciten a sus oficiales para que no le hagan a otra persona lo mismo que me hicieron a mí. Y Sí, eso que dijo a mí me impresionó mucho, me gustó mucho la actitud que tuvo. Así que bueno, imagino que bueno, después pasame la nota porque me gustaría leerla. Eh, y hoy te cuento una cosita breve nada más. sí, Cuando yo tenía obvio. un programa de tenis en radio, me acuerdo una vez que Zabaleta se iba a jugar, no me acuerdo si a Suecia, algún país escandinavo creo, y me tomé Claro. un taxi a Seiza, hablé con Alejandro Gatti, Ajá. que era el entrenador, y fui por mi cuenta, digamos, lo Sí. pagué todo yo, todo, pero me di el La- gusto de hacer una nota solo ahí en el aeropuerto. Y como faltaba bastante para embarcar, también nos pusimos a hablar y creo que habré hecho una nota grabada como de 20 minutos. Me estoy acordando Mirá. ahora, Sí, sí, pero sí. muchas notas, sí, tienen anécdotas, curiosidades. Mirá vos, Sí, sí, carísimo. Un taxi hasta Ezeiza no es barato sí. solo para una nota. Eh, bueno, como yo ya le había dicho a Andrés en un vivo anterior, le pude hablar con Chequinato en el ATP de Córdoba, eh, pero bueno, fue una nota bastante breve porque bueno, estaba el jefe de prensa del ATP, Edward, ahí al lado, entonces como que medio que nos apuraba bastante y no pudimos hablar de muchos temas. Pero una que me gustó mucho fue con un holandés en el ATP Buenos Aires, con Middelcup, Ah, que sí, encima en inglés, que no es un idioma que yo domine bien del todo, pero bueno, más o menos la iba piloteando, y el tipo un fenómeno, muy buena onda, hablamos o sea, le pregunté qué había comido acá en Buenos Aires, después hablamos de la comida holandesa, después me habló de la Reina Máxima, es como que en general el tipo muy piola y me gustó la actitud que tuvo. Y después, bueno, el sábado pasado que hizo un vivo con Palito Fidalgo, que también, o sea, Palito es casi como que se entrevista solo. No hace falta que sí. vos le preguntes nada porque él empieza a hablar y de repente cuando te das cuenta se le terminó el vivo. Sí, sí, es buenísimo. Daniel, yo lo entrevisté también que en una época que creo que estaba con Charpentier, o ya había dejado hacía Ajá, poquito sí, con Marcelo Charpentier. Sí, es un entrevistado que te da, digamos, mucho sí, material. sí. Sí, 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 yo nunca te va a dejar en pata en ese sentido. y también, bueno, yo me acuerdo también como una curiosidad, una pregunta que le hice a Rafa Nadal en la conferencia de prensa que dio acá en Buenos Aires Ajá, sobre el tema, como yo estuve 3, 4 años dirigiendo como secretario de redacción de una revista Tenis Mañana para chicos, entonces le pregunté a Rafa el tema de la importancia de un psicólogo para un chico y me contestó directamente, no, el psicólogo puede ser para la vida, pero para jugar al tenis o para un deporte se gana y se pierde y no hay que buscarle más vueltas. mirá Eh, vos. Me llamó la atención así, Sí, 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 contundente que rarísimo. fue. Claro. Sí, Y también el que es un lujo, bueno, yo no le hice una entrevista a solas, pero tenía un programa de Radio Teníspolis también que pasamos una conferencia que dio, es Tony Nadal. El ah, tío, sí, el tío de Rafa es un lujo escucharlo porque habla mucho más que de tenis. Y como vos decís, a veces las notas más jugosas son notas de color, quizás no tienen tanto que ver con la técnica, ¿no? Sino con curiosidades, con la parte psicológica, con lo que vos decías de los viajes del jugador holandés, ¿no? Todo ese tipo de cosas que a veces son tan o más interesantes que el tema de un partido o de un set o de un resultado, ¿no? sí, sí, Tony es muy interesante.
En ese sentido yo recuerdo que una vez, cuando Rafa empezó a tener buenos resultados y como que cada tanto se hacía un poco el canchero, eh, Tony lo agarró y le dijo Rafael, él le dice Rafael, nunca le dijo Rafa, él le dice Rafael, Sí, eh, vos solamente sos el mejor en pasar la pelotita de un lado al otro, nada más. Genio es Steve Jobs, genios son otros. Vos simplemente pasás la pelotita de un lado a otro mejor que otros colegas tuyos, pero nada sí. más. Acá, bueno, Andrés nos dice que están haciendo un vivo Osaka y Tiafoe. Bueno, les mandamos un saludo a Naome y a Frances. Eh, Ajá. y hablando de conferencias de prensa, este año en Córdoba, en la zona mixta, estábamos charlando con Munar, que le había ganado a Leo Mayer, y yo le pregunté si él sentía presión, porque bueno, los medios españoles como que atacan mucho a la generación de él, de Kun, de Davidovich, y le pregunté si él se sentía presionado, y él decía que para nada, que para él era un placer poder suceder a la gran generación de tenis español, y que para él era un lujo, y esa respuesta me sorprendió bastante porque es bastante maduro. Munar creo que tiene 23 años y es muy maduro para declarar, eso me sorprendió mucho. Y en ese mismo torneo en Córdoba, Pela había perdido en el debut con Mutet, un francés medio loquito, medio hippie, eh, que había gritado, le gritó vamos en Sí. español, había tenido algunas cosas medio raras y bueno, Pela terminó perdiendo, llegó re caliente a la conferencia de prensa, nadie le quería hacer una pregunta, hasta que un pibe le pregunta cómo viste el partido y le responde súper cortante mal porque estaba de muy mal humor y yo le pregunto si Mutet había sido respetuoso para con él, para con el público, qué sé yo, y ahí se soltó y empezó a decir, sí, fue maleducado, lo que hizo fue irrespetuoso, no puedo creer lo que hizo, todas las veces que jugamos fue así, qué sé yo, y bueno, justo Andrés que nos está viendo, después me pasó el video, yo lo subí a Twitter, creo que lo subí algo así como a las 2 de la mañana, y apagué el teléfono. Al día siguiente lo prendo, prrr, me llovieron todas las notificaciones juntas, pues el video tenía como 15.000 reproducciones, montón de likes, retweets, gente que me lo citaba, franceses que me lo citaban, después salió en todos lados, salió en La Nación, salió en, ¿cómo es? Salió, bueno, en Bea Tenis, salió en Punto de Break, incluso en el diario este francés, L'Equipe, que para los franceses, no sé, es como el diario top de tenis en Francia, lo citaron, y a mí lo que me llamó la atención es que todos los medios argentinos o hispanos citaron Capela, 2 puntos, Mutet es un irrespetuoso o es un Mm, maleducado. Y, sí. y el diario este, L'Equipe, en francés, ponía Pela, 2 puntos, Mutet es un gran jugador, pero también es un maleducado. Ah, O sí. sea que los franceses primero querían destacar que Pela dijo que era un jugador y después un maleducado. Sí, sí, como comentan Andrés y Martín, sí, habló mal después del país, sí, Claro. es un personaje, un tipo que se quiere, Sí, medio rapado. sí, sí, así que te tomaron esas notas, sí, yo me acuerdo, pues te citaron, ¿no? Aparte de Sí, todos sí, los niveles que tuvo. un montón de franceses me empezaron a citar, me respondieron, bueno, ingleses o americanos que me decían, bueno, qué es lo que dice, qué sé yo, y bueno, traté más o menos de dar una traducción un poco lo más cercana posible, porque las traducciones nunca son literales. Eh, y me acuerdo que se hizo un boom, un montón de gente me empezó a seguir y me acuerdo de eso porque fue muy gracioso. A día de hoy todavía hay gente que lo sigue viendo. Sí, eso está bueno como periodista, el tema que una nota crea repercusión. A mí me pasó alguna que otra vez Sí, que me dan un buen. Es medio efímero, pero es una satisfacción, en el fondo. sí. Eh, Mirá, eh, Claudio, acá ya, bueno,
se nos está por terminar el tiempo. Preguntar eso, sí. ¿Cómo es? Bueno, quedará para otra ocasión para seguir charlando. Hoy creo que ha sido bastante rico y bueno Sí. la charla, pero bueno, quedan 7 segundos, te dejo el cierre a vos. Sí, tenis femenino, anécdotas nos quedaron un montón, pero bueno, este es un diálogo que continúa.